Oigan, pues este fin de semana el gobierno quiso que desapareciera un hecho. Se cumplieron 4 años de la tragedia de la línea 12 del metro que mató a 26 personas, uno de los capítulos más oscuros de la trayectoria política de Claudia Sheinbaum. Porque sucedió en su administración. Ella encargó un estudio para saber si era su culpa o era culpa de Marcelo Ebrard. El estudio dijo que era su culpa de su gobierno, y descalificó el estudio. No es poca cosa que haya sobrevivido políticamente a algo de esta naturaleza. Vale la pena tomarlo en cuenta. El viernes en Latinos revelamos en un reportaje de nuestra compañera Isabela González grabaciones de la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con especialistas, con su propio gabinete para tratar de resolver el problema técnico de la línea 12 del metro. ¿Qué le dicen los expertos y qué le dice su gabinete? Hay que cambiar los trenes. Y aunque el primer impulso de la presidenta es decir que se haga lo necesario para que no se repita una tragedia así, va cambiando conforme avanzan los días, porque son reuniones de varios días. Y termina diciendo que no tenía dinero, que no había presupuesto, y que no tenía tiempo. ¿Por qué? Porque se tenía que ir de candidata presidencial y quería dejar una línea 12 operando. Y al final no se cambiaron los trenes, aún cuando la entonces directora del metro, Florencia Serranía, fue enfática en decir: solo cambiando los trenes podemos evitar una tragedia de esta naturaleza. ¿Por qué había que cambiar los trenes? Porque las vías del metro eran para llantas neumáticas y esta tenía llantas de metal. Así de sencillo. Escuche usted esta declaración de la presidenta Sheinbaum en esas reuniones privadas. Es la grabación de las reuniones privadas a las que tuvo acceso Latinos. Lo que yo no quiero es abrir la vía y que en 4 años haya un problema grave. Esa es mi preocupación mayor. Si ustedes me dicen, no, en 15 años no va a haber problema, pero por lo que estoy viendo cada vez la degradación va a ser mayor. Y en algún momento, de acuerdo con lo que se sugirió en el 2014, tiene que haber un cambio de la base o la subbase y el balazo, independientemente del cambio de trenes. Pero dijo que no había dinero para el cambio de trenes. Yo tengo que ser muy responsable y decir, a ver, se ha encontrado todo esto, pero se abre en condiciones tal, y la obra de rehabilitación del tramo subterráneo que tiene estos problemas de origen se va a ir solucionando de esta manera. Y cuesta tanto, ¿y de dónde voy a sacar el dinero? Porque yo ni dinero tengo. La que entonces era directora del metro, Florencia Serranía, le dijo claramente que había que hacer un cambio de trenes. No es posible hacer una rehabilitación si no hay un cambio de trenes, porque sería tirar el tiempo y el dinero a la basura. Hay rehabilitación de las vías, debe haber forzosamente cambio de trenes. Está claro, científicamente claro, que el problema es el tren. Pero para la presidenta el tiempo le jugaba en contra porque ya se iba de candidata. Hay que arreglar la base y los drenajes y la filtración. Es un trabajo mal que se tiene que hacer. ¿Por qué no se ha hecho? Porque si nosotros hacemos eso con los mismos trenes, entonces vamos a llegar a ver con resultados. Tal vez vamos a batir el problema del agua, pero no vamos a batir el problema de los trenes. En esa parte... pero hay que separarlo, Boris, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y hay un momento donde la presidenta dice: a ver, a mí, yo tengo que dejar una línea operando y me quedan 2 años porque ya el último ya es el cierre. Así lo dice ella, ¿no? Eufemísticamente. Eran reuniones de mayo del 2021, pocos días después de la tragedia en la línea 12. Para Claudia Sheinbaum, la tragedia en la línea 12 del metro no existe. Es la estrategia del obradorato. Hacer como que los problemas y las crisis no son reales. Y eso que la línea 12 ha sido hoy el tema en las campañas. Porque el gobierno de Claudia Sheinbaum fue señalado como responsable por no haber dado el mantenimiento adecuado al metro y haber contribuido a esta desgracia. Ha sido la peor crisis política que ha enfrentado Claudia Sheinbaum en su vida. 26 personas muertas y no hay nadie en la cárcel. Hay 10 funcionarios de bajo rango que están en proceso en libertad.
ningún alto funcionario. Tras la caída, la que era directora del metro, Florencia Serranía, ni renunció. Se mantuvo en su cargo 2 meses más y al final, casi en secreto, renunció sin mayores cuestionamientos, sin ningún proceso de nada. En esos días de la tragedia, Claudia Sheinbaum se refirió al desplome como un incidente. 26 personas muertas y le llamó incidente. Un incidente que ocurrió cuando los usuarios llevaban meses denunciando la falta de mantenimiento. Pero ella decía que se le había dado mantenimiento, que el problema era que se construyó mal la línea 12 del metro, que no era su culpa. Y entonces la propia jefa de gobierno contrató a una empresa extranjera para determinar por qué se cayó el metro. Presumió a esta consultora noruega como de altísimo prestigio. ¿A qué conclusión llegó? A que la falta de mantenimiento contribuyó a que se cayera el metro. O sea, que Claudia Sheinbaum era corresponsable, su gobierno. ¿Y qué hizo Sheinbaum? Descalificar a la empresa que ella misma había contratado. Descalificar a la empresa que unos días antes había elogiado y rechazar sus resultados. Este episodio, en cualquier país normal, le hubiera costado la carrera política a la jefa de gobierno. En México no. En México ella es candidata presidencial del partido en el gobierno. El costo político que enfrentó fue que un mes después de la caída del metro, perdió la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México. Hoy, la línea 12, que tardó 2 años y 9 meses en ser reparada por completo, el triple del tiempo que dijeron que les iba a tomar, volvió a ser tema en las campañas electorales en un cruce de declaraciones entre Morena y la oposición. Pero más allá de los golpeteos políticos, en Tláhuac, familiares de las víctimas recordaron a sus seres queridos y reconocieron que les da miedo subirse al metro. Ahí mismo, en la línea 12, en la estación Mixcoac, esta mañana un grupo de jóvenes colocó un ataúd con veladoras y coronas de flores para recordar a las víctimas. Dentro del ataúd había un espejo a manera de recordatorio de que cualquier usuario podría convertirse en víctima de la falta de mantenimiento en el metro. El día de hoy se cumplen 3 años del desplome de la línea 12 del metro, que se cobró la vida, lamentablemente, de 26 personas. Respetuosamente nos encontramos aquí para pedirle al gobierno que ya basta de impunidad, que ya basta de que no tengan las acciones correspondientes los responsables. Estamos cansados, sigan sin poder haber justicia para las víctimas, estamos cansados de que sigan sin haber sanciones y justicia para la gente que es responsable de este lamentable suceso. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, el morenista Martí Batres, afirmó que ninguna víctima ha sido abandonada, que todas recibieron apoyos médicos y sociales y que además que casi todas las familias aceptaron un acuerdo reparatorio para compensar el daño. No mencionó nada sobre la responsabilidad de funcionarios y reprochó que se lucre con la tragedia.